peruano ha fallecido a los 87 años. Y como peruana, como lectora acérrima de algunas de sus novelas, como una adolescente que crecía viendo la ciudad de los perros o conversación en la catedral, pero sobre todo como una demócrata con memoria. Es importante completar algunos epitafios que lamentablemente están obviando voluntariamente o no. Algunos de este personaje no fue solo un escritor, sino un intelectual orgánico que hizo política activamente desde todas las tribunas que tuvo sobre exposición. El debate sobre si hay que citar al autor de su obra en este caso específico no tiene ningún sentido. Porque esto tomar igual las cosas se hace de facto. No hay nadie que considere que no ha sido un gran escritor, guste más o menos. Pero me parece injusto creer que su obra es solo literaria, cuando hablamos de un personaje que ha hecho política activamente desde hace muchos años y especialmente en los últimos. Su obra es, por tanto, literaria y política. No creo que quisiera, no se le reconoce por lo que evidentemente vivió en los últimos años de su vida. Aníbal Lascaux fue un peruano que representa bastante bien el devenir de los valores democráticos a nivel mundial, cuando los pueblos eligen democráticamente la solución en lugar de construir. Esta mañana que las logas se reproducen activamente, domina los formatos de las veces no de política, de forma abstracta, sino que buscó políticamente por ciertos personajes directos. Aníbal Lascaux, como hace la academia muchas veces, desempeñó un rol de legitimación de personajes políticos en diversión y no solo en ella. Su aval a que constituye y para que, cito, salvar al Perú de caer en las manos del totalitarismo, habla del proyecto político de quien prohibido no fue solo un escritor. Porque como sabemos, la política está en todos lados, y muchas veces bajo la excusa de la separación del escritor y su obra, olvidamos que algunos personajes se hacen reconocidos como autores para luego desempeñar importantes papeles políticos, y por tanto, esa separación han decidido no hacerla ellos mismos. Aníbal Lascaux, de la Internacional Nacional, con sus avales a José Antonio Cast en Chile o a Bolsonaro en Brasil, discutió que lo prefería a Lula da Silva y que sus acciones, su negacionismo al llamar campesino y la política, sus políticas depredadoras de los territorios brasileños y sus pueblos, su lógica y su utilización de las instituciones para instalar adversarios políticos, eran nada menos que años atrás. Aníbal Lascaux ha sido uno de los principales, si no el más, emblema intelectual y lengua española de los temas ultrarreaccionarios que aún para personajes como Isabel Díaz. Porque la ultraderecha, la internacional reaccionaria, como decimos, necesita de intelectuales orgánicos, que desde la atalaya que muchas veces nos siguen todo lo que se entiende por academia, da una validez con un peso mayor a quienes lo ven. Pero Vargas Llosa no solo la ocupó, sino que la usó para despegar el clasismo, esta pinta lamentablemente habitual en esta academia eurocéntrica y blanca, donde sus profesionales se sí, Mario Vargas Llosa fue el creador de maravillosas historias, o el relator de algunas muy necesarias como la fiesta de Virginia, pero fue también un representante del clasismo más perverso, que lo llevó a calificar de salvajes a ciudadanos de la comunidad de Chuencay en Perú, llamar analfabeto a un presidente elegido por el voto popular como Pedro Castillo, considerar que la obra de José María Olmedo no constituía literatura sino tecnología o folclore, y que lo importante en democracia no era votar, sino hacer lo que quiera. Y sabemos lo que significa hacer libre, para quienes creen que solo algunos saben hacer. Bien, es una forma de decir que tal vez algunos, los salvajes, los otros, los analfabetos, los pobres, los plebeyos, los que no tienen un título académico universitario, los choferes de combis, las mujeres taimadas o quechas, las comunidades que mantienen vivas sus lenguas originarias, etc., no deberían votar, porque lo harán de bandas exactamente mal. Hay quien dice que cuando alguien muere corresponde no hablar con esa persona, y no estoy de acuerdo. Hacer memoria no es hablar mal de una persona, lo que habla de una persona es precisamente su legado, aquello que recordamos de él o de ella. Porque la memoria es el ejercicio de responsabilidad democrática que hacerse en los momentos importantes. Y por eso hoy toca decir la verdad de lo que significó Mario Vargas Llosa. Y decir esta verdad supone hablar no solo de su historial como escritor, un historial que le trascenderá y donde hay maravillosas novelas escritas con una pluma que merece reconocimiento, sino también de lo otro que le trasciende, que es el papel político que desempeñó en un momento desde el punto de vista del retorno de los fascismos en sus nuevas versiones, y donde tu país, mi país, nuestro Perú, necesitaba de intelectuales más comprometidos con la democracia y los pueblos que con las élites y sus privilegios, ya sea en una columna de opinión como la que tuvo unos meses en el país o en el comercio, o en su versión más macabra con el ministerio con el que se refirió a un pueblo que ofrecía un premio Nobel y no desterrado voluntariamente de sus países para subir un papel en esta corte de España. Cuando me dicen que tengo que pensar en la familia, claro, siento mucho lo que debe ser despedir a un padre, a un hermano, a un esposo, a un amigo. Pero el propio judaísmo es mostrar empatía por igual con todos y con todas. Que no pensaron en las familias de sus 50 peruanos muertos por una dictadura peruana, que condecoró a Mario Vargas Llosa a los meses de asumir la presidencia, porque insisto, Vargas Llosa fue un personaje político y no solo un escritor, y era útil para legitimar la dictadura de Boluarte que hoy
Nadie pensó tampoco en las familias de las víctimas de la dictadura pinochetista. Cuando Vargas Llosa dijo públicamente que era muy importante que José Antonio Caz, un negacionista en esa dictadura, ganara las elecciones en Chile. Pensé en así, pero entonces. Y como mira en España una vez durante mucho tiempo, si viajas a España, debías intentar, si tenías la capacidad para ello, es decir, si contabas ya con un cierto privilegio, intentar ejercer su finca, su apoyo social, pues eso te abría puertas para desarrollar tu propio arte o labor con mayor facilidad aquí, en un país que no es especialmente abierto con las y los migrantes, a menos que sea para realizar las labores que no quieran realizar los españoles. Tal vez sea un buen día para recordar que ese tiempo de cierto pasallaje entre Vargallosa y su entorno, por el peso que tenía y que usaba para hacer política, insisto, ha cambiado. La comunidad migrante peruana en España, poco tiene solo que se organiza y autoconvoca en torno a la comunidad ha construido también otros. Una comunidad de aplicaciones se le pasaba con los representantes de la dictadura de Vargas Madrid, que organiza charlas para discutir que se organiza para defender el voto como en las últimas elecciones, que se movilizó contra el nefasto indulto al dictador Fujimori y que crea y consume arte, arte migrante, arte plebeyo, muchas veces alejado de esa academia de Babel tan divorciada de los pueblos, arte marrón, sin apellidos compuestos, sin dádivas aristocráticas, sin entrar en los cánones del impuesto desde una atalaya, reconociendo y creando, como el Taita Redas, que nos regaló literatura andina y que fue menospreciado por personajes como Vargas Llosa, creando pueblo peruano en cualquier código postal. Mario Vargas Llosa ha fallecido y quienes crecimos con su pluma nos quedaremos con la obra que le trasciende, pero su obra no está solo en las estanterías de nuestros hogares o de las bibliotecas, sino también en algunos gobiernos, y en la batalla cultural que disputamos en mi región por su papel político activo, que divorciado del pueblo, aunque a lo mejor nunca lo terminó de entender, lo llevó a posicionarse con las ultraderechas al alza en todo el mundo. Los epitafios incompletos, me temo, son también negacionismo. Que sirva para equilibrar al menos un poco y de manera responsable la balanza, precisamente por una migrante peruana que sabe de la responsabilidad que se tiene con un pueblo cuando ocupas, aunque sea un ratito, un altavoz. Por suerte los referentes democráticos de mi Perú existen y están en las calles antes que en la academia, pero están haciendo también academia y arte popular. Y aunque no ocupen las primeras planas mainstream, están ya cambiando el mundo. Y esa obra es eterna. Hasta mañana.